Bueno, nosotros somos el equipo de literatura y les vamos a exponer el mapa número 2 de la etapa 2, que se llama Género Literario. Nuestro equipo está conformado por Luis Manuel Valente Reyes Gaona, Luis Fernando Gutiérrez de Guard, Daniel Velázquez Cárdenas y yo, Frida Patrón. Vamos a empezar con el género narrativo. Pues la narrativa es el género literario que utiliza la prosa como forma de expresión y algunas de sus características son el ambiente, el narrador, la estructura de la trama, el ambiente y personajes. Ahora, con la estructura narrativa, esta estructura se divide en tres: en planteamiento, desarrollo y desenlace. En el planteamiento es el inicio del texto, donde se plantea el problema o situación. El desarrollo es la mayor parte de los acontecimientos y es el momento cumbre de la obra. El desenlace, pues, es el fin de la historia. Después, hay tres tipos de personajes: los principales, los cuales llevan el peso de la acción y aparecen a lo largo de la obra; los secundarios, son importantes para que se lleven a cabo las acciones, pero no son decisivos; y los incidentales son los personajes que aparecen de manera casual o espontánea. Después tenemos el ambiente narrativo, el cual se divide en tres: el físico, que son los escenarios donde se desarrolla la historia; el psicológico, abarca las emociones que se transmiten al lector por medio de las acciones o situaciones en las que se presentan los personajes. Después, el sociológico, son los valores, ideologías, normas, modas y todo lo que tiene que ver al grupo al que pertenecen o se desenvuelven los personajes. Luego, con el tiempo narrativo, se divide en tres: el lineal cronológico, que se narra en el orden en el que suceden las cosas; el cíclico, cuando la historia termina en el mismo punto que inició; el invertido, cuando la historia empieza en un punto indeterminado y se desarrolla hasta llegar al comienzo. Después, por último, tenemos el narrador, el cual existen dos tipos de narradores, los cuales vimos en la etapa 1, el extradigético y el intradigético. El extradigético no forma parte de la historia y el intradigético sí forma parte de la historia. Los subgéneros narrativos son los tipos textuales en prosa que por sus características se pueden integrar a la narrativa. Y los cuatro más representativos en la actualidad son el cuento, mito y leyenda, fábula y la novela. El cuento como subgénero narrativo es una narración que puede presentar hechos fantásticos, reales o una mezcla de estos ambos. Y pues esto se ve representado en los personajes que usa, y lo que varía principalmente es el contexto de esta historia. Depende dónde y cuándo se haya escrito, por eso varían tanto. Los mitos y las leyendas entran como en una misma categoría, ya que su origen viene de forma oral, se pasa pues de generación en generación y regularmente tienden a ser tienden a responder la pregunta de por qué sucedió algo. Los mitos son estos relatos que principalmente tratan de explicar. Muchos ejemplos están vistos en la antigua Grecia, que se decían distintos mitos como el de Prometeo, intentando explicar cómo es que llegó el fuego hacia nosotros, cómo aprendimos a usarlo, entre otros, ¿verdad? Y las leyendas ya están arraigados más a nuestros ámbitos culturales, como son la leyenda de La Llorona, y pues así varios más que también intentan explicar algún fenómeno extraño que haya sucedido, pero estos impactan más culturalmente. La fábula es un texto didáctico escrito en prosa o en verso que por lo regular cuenta con una moraleja o con un consejo de carácter moral, como lo indica en su nombre. Sin embargo, algunas fábulas modernas lo omiten, al igual que otros relatos didácticos. Y generalmente las fábulas tienen la misma estructura y elementos de los otros textos narrativos, y al igual que los mitos y las leyendas están escritas en tercera persona, ya que el narrador es externo. Y la novela es una narración extensa en prosa que desarrolla acciones ficticias en todo o en parte. La novela comparte las mismas características que el resto de los subgéneros narrativos y es el subgénero más leído en la actualidad y también es el más completo. Bueno, eso fue todo por nosotros. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias.